Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos aquí mediante esta herramienta tecnológica reunidos para platicar eh, acerca de algunos temas de Derecho Procesal Constitucional en el seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, en este sentido quiero aprovechar el momento para agradecer la atenta invitación a dos de los coordinadores de este seminario y muy buenos amigos, el maestro Edgar Caballero y el doctor Giovanni Figueroa. Muchas gracias por la invitación, Edgar, muchas gracias por la invitación, Giovanni, y también felicidades por la iniciativa, porque dadas las condiciones actuales que privan en el mundo, pues verdaderamente es importante el poder utilizar las herramientas tecnológicas para seguir transmitiendo ideas y pensamientos en todas las materias, ¿no? Por lo que toca a nuestros temas, pues el derecho procesal constitucional. Muchas felicidades por este seminario, en verdad, mi reconocimiento. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, el día de hoy les voy a platicar, o de lo que vamos a platicar, es de la reparación integral del daño dentro de la corriente doctrinal o jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero bueno, antes de hablar del Sistema Interamericano, me gustaría comentar que en principio existe, valga la redundancia, el principio general de reparar el daño ilegítimo. Es decir, existe un principio general que dice que todo aquel que causa un daño ilegítimo está obligado a repararlo. Y lo podemos encontrar en diversa normatividad, tanto en el plano nacional, en el plano internacional y desde luego en el plano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, dentro del bloque de convencionalidad del Sistema Interamericano. Y bueno, nada más para efectos de ir contextualizando, podemos decir que en el plano nacional encontramos, en el caso mexicano, en nuestro Código Civil Federal, el artículo 1910 establece lo siguiente, dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Ok? Entonces, en el plano interno mexicano y dentro del derecho privado tenemos ese principio general del que causa un daño, cuando es ilegítimo, tiene la obligación de repararlo. En el plano internacional hay algunos criterios ya establecidos. Por ejemplo, de suma importancia considero, el 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas expidió un documento denominado Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Este documento, de nombre bastante largo por cierto, establece en su resolutivo noveno lo siguiente, dice: conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Además, establece que esta reparación debe ser proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido. Entonces, en este contexto internacional, la ONU ya a través de esta declaración ya establece también ese derecho que tienen las víctimas de violaciones manifiestas en sus derechos humanos y al derecho humanitario a recibir la reparación del daño en términos proporcionales al mismo. En el sistema interamericano ya existe una doctrina que ha venido evolucionando desde prácticamente los inicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esta la fundamenta en los principios internacionales de responsabilidad estatal, así como en lo dispuesto por el artículo 63, apartado 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a la guisa dice lo siguiente: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados,
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Luego entonces el 63.1 de la Convención Americana establece esta obligación de disponer una indemnización o una reparación a las víctimas por violación a sus derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la existencia de obligación a reparar? El mismo artículo 63, si lo desglosamos, impone al menos 3 condiciones para efectos de que se dé esta obligación de reparar. La primera, el haber decidido que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención. Es decir, para que surta este derecho a la reparación, se tiene que haber llegado a la conclusión, una vez llevado a cabo todo el procedimiento de fondo y el análisis concreto que hace la Corte, tendrá que concluir que existe una violación a un derecho humano de la presunta víctima o de la víctima, y en consecuencia esto implica que para efectos de que surta el derecho a la reparación tiene que existir violación demostrada, violación manifiesta, violación que quede fija mediante el proceso jurisdiccional llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segunda condición, que dicha violación sea imputable al Estado, porque el Estado tendrá que ser responsable en este sentido de acuerdo a los parámetros internacionales de imputación unitaria de responsabilidad. Es decir, el Estado tendrá que responder por la violación de derechos humanos de acuerdo a lo que se desprenda de las pruebas y lo que se demuestre en el proceso interamericano. Ahora bien, en este sentido hay que tener en cuenta que el Estado tiene una responsabilidad unitaria, es decir, los agentes del Estado representan al mismo independientemente de la organización interna del propio Estado, independientemente de las particularidades propias en las que se hayan llevado a cabo los hechos. Es decir, la responsabilidad unitaria del Estado implica que no se puede tratar de dejar de lado esta responsabilidad por consideraciones de organización interna, como pudiera ser la división horizontal de poderes o la división vertical de poderes en el sentido de la distribución de competencias entre una federación o entidades federativas. Independientemente de dónde o a dónde pertenezcan los agentes responsables de la violación de derechos humanos, el Estado siempre será en su totalidad responsable internacional. También, otra cosa que es importante comprender en este punto, el Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de su territorio, independientemente de si sus agentes actuaron conforme a derecho o se extralimitaron en sus facultades, o independientemente de si sus agentes fueron los que actuaron o fueron estas violaciones en razón de una omisión. Es decir, el Estado puede llegar a ser también responsable por violaciones de derechos humanos por omisión de conductas que, conforme a parámetros fijos establecidos por la normatividad internacional, concretamente en materia de derechos humanos, exijan un determinado actuar del Estado, como puede ser el caso que fue además paradigmático, el caso de González y otras contra el Estado mexicano, mejor conocido como el campo algodonero, en donde definitivamente el Estado adquiere una responsabilidad por la violación de los derechos humanos de las víctimas, mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, en virtud de la omisión en respetar y hacer efectivo el protocolo de desaparición de mujeres de acuerdo a la Convención de Belém do Pará. En este sentido, el Estado tenía reglas claras que seguir, tenía obligaciones para efectos de detener la impunidad en materia de desaparición de estas mujeres, y sin embargo hubo una inacción por parte de los agentes estatales y esas omisiones trajeron como consecuencia la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Luego entonces tiene que darse, primero ya lo dije, una violación declarada manifiesta en el fondo de la sentencia de los derechos humanos, una imputación al Estado, y tercero, el tercer requisito para que se dé
la reparación o el derecho a reparación es que exista un daño sufrido por la víctima y respecto del cual se demande reparación. Aquí este criterio tiene varias aristas, porque muchas veces la Corte Interamericana no establece el derecho de reparación en el fondo del asunto. Lo que establece es la violación del derecho humano de determinadas víctimas y en ocasiones puede ahí mismo hablar de la reparación o lo puede dejar precisamente a la etapa de reparaciones y costas. En este sentido, muchas veces la reparación no es tan clara, pero definitivamente lo que sí debe de haber es una víctima de la violación de derechos humanos y un daño comprobable, ya sea en el fondo o ya sea que el daño sea estudiado al momento de analizar la etapa de reparaciones y costas. En este sentido, es importante comentar qué es el concepto o cuál es el concepto de víctima para efectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La víctima, de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha venido desarrollando de manera práctica, de forma tal que tenemos víctimas directas, víctimas indirectas o incluso víctimas colectivas o potenciales. Ya la Corte Interamericana ha establecido que las víctimas directas son las que de alguna manera reciben la lesión de sus derechos humanos en forma directa, pero también hay víctimas indirectas que también se ven perjudicadas y también reciben un daño en virtud de la violación de derechos humanos de una persona, por ejemplo, cercana, como puede ser un familiar. Es decir, en el caso ejemplar o a manera de ejemplo, en el caso de una desaparición forzada de personas, desde luego que la primer víctima del derecho humano es la persona desaparecida, ¿sí? Que pudiéramos decir que sería la persona lesionada en sus derechos. Pero también son víctimas los familiares por todo lo que implica el dolor, el sufrimiento y además muchas veces también una serie de violaciones propias a sus derechos humanos en materia de seguridad y de justicia, como pueden ser los derechos al debido proceso, los derechos a un recurso eficaz para la protección de derechos humanos, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas víctimas son indirectas también, no son las que reciben la lesión en forma directa, pero también tienen el carácter de víctima. Y las víctimas colectivas generalmente se asocian a determinados grupos sociales, como pudieran ser comunidades étnicas, comunidades de pueblos originarios que se ven vulneradas en sus derechos patrimoniales, que se ven vulneradas tal vez por cuestiones de tipo discriminatorio y que son víctimas potenciales de un grupo o víctimas sociales colectivas, por decirlo de alguna manera. Entonces el concepto de víctima puede ser tan amplio como el caso lo amerite y de acuerdo al análisis que la Corte realice. Ahora, decíamos, como tercer condicionante para la reparación, que exista una víctima y que exista un daño. En este sentido, habría que ver, o debemos de platicar también, qué es lo que la Corte Interamericana ha reconocido como daño o daños, ¿sí? Porque la verdad es que la Corte Interamericana ha venido estableciendo en su jurisprudencia lo que pudiéramos denominar una doctrina de los daños, y en este sentido hace algunas clasificaciones. Por ejemplo, hay que primero hacer una gran división entre daños inmateriales y daños materiales. Los daños inmateriales pues pueden ser el daño moral, el daño psíquico, psicológico, el daño físico, daño al proyecto de vida. Los daños materiales pueden ser el daño emergente, el lucro cesante, el daño al patrimonio familiar, etcétera, que tienen ese carácter pecuniario que los primeros no tienen. Es decir, el daño inmaterial no tiene un carácter pecuniario, independientemente de que al final pueda ser compensado mediante medidas económicas. Pero en principio el daño inmaterial no tiene un carácter pecuniario, a diferencia del daño material que sí tiene o goza de un carácter pecuniario cuantificable, por decirlo de alguna manera. Dentro de los daños inmateriales, como lo enuncié hace un momento, encontramos primero el daño moral. El daño moral incluye los perjuicios a la honra, al honor de la víctima. Está relacionado con su sufrimiento y dolor
derivados de la violación a los derechos humanos y en consecuencia a la violación o al atentado que la víctima sufre en su dignidad humana, ¿sí? Pudiéramos decir que el daño moral es un daño en los sentimientos, es un daño en el valor que tiene la persona dentro de su contexto moral. A diferencia del daño psicológico, que también el daño psicológico es inmaterial. El daño psicológico pues se refiere más a la alteración o modificación patológica del aparato psíquico de la persona, ¿sí? Es decir, el daño psicológico implica una afectación en la salud psicológica de la persona. Tiene que ver no tanto con el sufrimiento y dolor, sino más bien con sus condiciones en la psique de la persona. Y también es, desde luego, un daño inmaterial. El tercer daño inmaterial del que podemos platicar en este momento es el daño físico, ¿sí? Que pudiéramos denominar, o se ha dicho que pudiera ser cualquier alteración o modificación en el cuerpo humano y sus funciones, ¿sí? Tanto funciones físicas como biológicas, ¿sí? O químicas incluso. Entonces, cualquier alteración en el cuerpo humano y en sus funciones constituye un daño físico, que no por ser físico es material. Desde luego hay que tener en claro eso, ¿no? Es decir, un daño al físico de una persona es un daño inmaterial porque la integridad corporal de la persona no es cuantificable desde el punto de vista pecuniario. Insistimos, independientemente de que los tribunales puedan hacer un cálculo para determinar algún tipo de compensación económica. Independientemente de eso, el daño físico se encuentra dentro de la conceptualización de daños inmateriales. Y por último, el daño al proyecto de vida. El daño al proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona afectada según su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones. Es decir, el daño al proyecto de vida es nada más un daño que puede reconocer un tribunal en un caso concreto, atendiendo a las particularidades de la víctima, a sus aspiraciones y a sus habilidades. Pudiéramos decir que la determinación al daño al proyecto de vida conlleva un elemento más cualitativo que cuantitativo. Tiene que desarrollarse dentro de la perspectiva razonable de lo que la persona o la víctima de la violación de derechos humanos pudiera demostrar que era su proyecto de vida, es decir, de acuerdo a sus aptitudes y de acuerdo a sus aspiraciones. Y a veces es muy claro, por ejemplo, si una persona que fue víctima de una desaparición forzada se encontraba en ese momento estudiando una determinada carrera, por ejemplo medicina, y fue privada de su libertad y desaparecida durante un periodo más o menos largo de tiempo, pues definitivamente que su aspiración, su proyecto de vida es claro que era el de ser un médico, y que por la interrupción de los agentes estatales y la violación a sus derechos humanos, ese proyecto de vida se vio interrumpido. En consecuencia, la restitución o en su caso la compensación al daño al proyecto de vida podría realizarse a través de alguna medida que le permitiera a la persona reintegrarse a sus estudios en la universidad, en la Facultad de Medicina, para poder reencauzar de alguna manera ese proyecto de vida que la víctima había establecido dentro de sus finalidades y en consecuencia dentro de su dignidad personal. Entonces, como lo dije, el daño al proyecto de vida tiene elementos más cualitativos que cuantitativos y únicamente se puede establecer en el contexto particular de cada caso. Ahora bien, dentro de los daños materiales encontramos el daño emergente, ¿sí? Que equivale a los gastos directos e inmediatos que deben cubrir las víctimas por violaciones de derechos humanos, ¿sí? Que pueden ser desde gastos de abogados, gastos de transporte, gastos médicos, gastos psicológicos, gastos funerarios en caso de privación de la vida, etc. Son el daño emergente, son los gastos, la pérdida económica o todas las erogaciones que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen que hacer en forma inmediata para tratar de alguna manera de aminorar
las consecuencias de la violación o para tratar de obtener justicia en el caso propio de la violación de algún derecho humano. El lucro cesante es el siguiente daño material. El lucro cesante concierne a las pérdidas patrimoniales provocadas por una merma o disminución en los ingresos debido a la violación de los derechos humanos, lo que en materia civil denominamos perjuicio, ¿no? Es decir, una disminución en los ingresos razonables y proyectados de una persona. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que una persona, para efectos de ser compensada en el lucro cesante, se podrá tomar en cuenta el salario del que gozaba en el momento en que fue dada la violación de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de una desaparición forzada o incluso en el caso de la pérdida de la vida, se puede establecer en atención a la proyección de vida normal de esa persona en el lugar de su residencia. Por ejemplo, tal vez aquí en México, no tengo el dato exacto, pero posiblemente la proyección de vida de una persona puedan ser 75 años, y tomando en cuenta precisamente ese tiempo en atención al momento en que una persona pierde la vida, si por ejemplo la perdiera a los 50 años, se pudiera hacer la proyección de 25 años de acuerdo al promedio de vida del mexicano, y en atención a su salario establecer un quantum de compensación por lucro cesante, ¿sí? La Corte Interamericana también ha establecido que en estos casos, si no se puede demostrar cuánto era el ingreso o el salario de una persona que se encuentra en esas condiciones, pues se puede, por ejemplo, recurrir al salario mínimo vigente en el lugar en que sucedió la violación de los derechos humanos, o a el promedio de ingreso que pueda tener una persona con sus capacidades o aptitudes profesionales o técnicas, etc. Ese vendría a ser el lucro cesante. Y por último, el daño al patrimonio familiar, que se refiere a los perjuicios económicos o gastos en que incurre la víctima o sus familiares, en el caso de violación de derechos humanos, por la violación misma. Aquí puede ser, por ejemplo, cuestiones como pérdida del empleo, desplazamiento del domicilio con todo lo que implica, y algunos otros gastos que a veces tienen que erogar los familiares o el conjunto. Voy a poner un ejemplo de algún caso concreto que conozco aquí en México, de una violación al derecho de la salud que derivó, mejor dicho, en una negligencia médica, en donde una menor de edad queda con una incapacidad permanente, y la mamá que trabajaba, pues no puede dejar de trabajar, pero sí tenía una hermana mayor que deja de trabajar para poder cuidar a su hermana, porque la familia no tiene los recursos necesarios para pagar a un personal profesional para los cuidados de la menor de edad que se encuentra incapacitada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hermana mayor deja de trabajar para cuidar a su hermana menor. Ahí tenemos claramente un daño al patrimonio familiar por la pérdida del ingreso del salario de la hermana mayor que dejó de trabajar. Pero además, claro, ahí hay otra violación, se pueden establecer otras violaciones a los derechos humanos, al proyecto de vida de la hermana, el daño moral a la hermana, etc. Bueno, son varias cuestiones que en cada caso concreto se tendría que valorar. Pero definitivamente, con motivo de las violaciones de derechos humanos, se impacta muchas veces no solo en la armonía moral de una familia, sino desde luego también en la armonía económica de la misma. En consecuencia, también la Corte Interamericana ha establecido o ha reconocido la existencia de este daño al patrimonio familiar. Pues bien, una vez que ya establecimos que para que se dé la reparación integral, tenemos que tener estos tres elementos, es decir, la violación de derechos humanos, la imputación de responsabilidad a un Estado y el acreditamiento de la existencia de una víctima y del daño.
vamos ahora a hablar entonces en qué consiste esa reparación, ¿sí?, del daño, de acuerdo al artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, podemos decir que el artículo 63 establece como obligación para la Corte reparar en dos momentos, ¿sí?, o en dos situaciones distintas. La primera, tomando en cuenta la redacción del artículo 73, apartado 1, la primera, la obligación de garantizar los derechos o libertades conculcados, ¿sí?, esa es una, y la segunda, la obligación de reparar tales violaciones. En este sentido, podríamos decir que las dos situaciones se ven inmersas en el concepto de reparación integral, es decir, la reparación integral tiene por objeto tanto restituir en el goce del derecho violentado como de reparar el daño causado o las consecuencias de esa violación al determinado derecho. ¿Y cómo se da esta situación? Esto es lo interesante, y aquí ya estamos entrando concretamente a lo que es la reparación integral. La reparación integral del daño por violación de derechos humanos se da, de acuerdo al sistema interamericano, mediante la implementación de diversas medidas de reparación atendiendo al contexto del caso concreto. Y dentro de estas medidas tenemos, por ejemplo, lo que son en principio la medida de restitución, medidas de restitución que implican el restablecimiento hasta donde sea posible de la situación que existía antes de que ocurriera la violación, ¿sí? Por ejemplo, el restablecer la libertad de alguien que ha sido privado de manera arbitraria de la misma, la devolución de bienes confiscados, el regreso a una residencia de las personas que han sido desplazadas de manera ilegal de su hogar, la restitución en el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son medidas de restitución, es decir, implica el que mediante el fallo de la Corte Interamericana se pueda restablecer en la medida de lo posible las condiciones que privaban con anterioridad a la violación concreta del derecho humano. Esto de alguna manera es fundamental, ¿no? Esto implica, lo vamos a decir en términos de nuestro amparo mexicano, la restitución en el goce del derecho fundamental violentado mediante la sentencia, ¿sí?, jurisdiccional que ordena a las autoridades el cumplimiento en estos términos. Entonces, estas son las medidas de restitución. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias que se vinieron dando o presentando con el paso del tiempo en virtud de la violación del derecho fundamental? Porque una persona, por ejemplo, privada arbitrariamente de su libertad, pues sí, se le restituye de alguna manera su libertad al momento de dejarlo otra vez, valga la redundancia, de dejarlo libre. Pero ¿qué pasa con el tiempo en que duró privado y todas las consecuencias que se dieron a raíz de esa privación ilegal? De ahí es donde surgen las otras medidas establecidas por la Corte Interamericana para poder llegar al concepto de reparación integral, ¿sí? Y así tenemos, además de medidas de restitución, tenemos también las medidas de rehabilitación, ¿sí?, que son aquellas medidas destinadas a brindar atención médica y psicológica necesaria para atender las necesidades de salud física y psicológica de las víctimas, ¿sí? La rehabilitación, de alguna manera, son aquellas medidas tendientes a apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en las consecuencias en su salud, tanto física como psicológica, de manera eficiente, inmediata y gratuita, de conformidad al caso concreto. ¿Qué otras medidas tenemos? Las medidas de satisfacción, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas medidas de satisfacción son las que van destinadas a reparar los daños inmateriales, ¿no?, o cualquier alteración de carácter no pecuniario en relación a la dignidad de las víctimas. Algunos ejemplos de estas medidas de satisfacción son los siguientes: el acto público de reconocimiento de responsabilidad y el desagravio por parte del Estado a las víctimas, es decir, la disculpa pública. Otra medida de
de satisfacción puede ser la publicación del extracto o de la sentencia completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Diario Oficial de la Federación, medidas de conmemoración de las víctimas de los hechos, becas de estudio, implementación de programas sociales, establecimiento de monumentos, plazas, denominaciones de escuelas, etc. Todas aquellas medidas que a satisfacción de las víctimas de alguna manera compensen la vulneración en su honra, en su honor o en sus sentimientos de una manera razonable, ¿sí? Y que de alguna forma restablezcan ese sentir propio de la dignidad humana de aquellas personas que han sido víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. Otras medidas también dentro de la reparación integral y de suma importancia, creo yo, y esto es de lo más importante del sistema interamericano, son las garantías de no repetición. Estas son medidas tendientes a que no vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en el caso concreto que sentenció la Corte, ¿no? Estas medidas al menos se pueden dividir en tres grupos o tres grandes grupos, ¿no? Los primeros, las medidas de adecuación de la legislación interna a los parámetros convencionales. La capacitación, sería el segundo, la capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Y el tercero, cualquier adopción de otras medidas tendientes a garantizar la no repetición de las violaciones similares a aquellas que resolvió la Corte. Esta garantía de no repetición es sumamente importante dentro del sistema interamericano de derechos humanos por varias razones. Primero, porque sus beneficios, los beneficios del fallo de la Corte Interamericana en cuanto a la reparación de la violación de derechos humanos se amplían incluso a personas o casos que no fueron materia de la litis, que no fueron materia de la sentencia, al establecer de manera amplia la no repetición a esa conducta estatal que ha venido a constituirse en una violación de derechos humanos. Segundo, generalmente puede tratar de falencias estructurales del propio Estado, como puede ser la normatividad que no se adecua a los parámetros convencionales, y esto también es de suma importancia para el sistema interamericano, toda vez de que, como nosotros sabemos, la Corte Interamericana y en general el sistema interamericano es un sistema subsidiario de protección de los derechos humanos en el hemisferio americano. De forma tal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es constituirse en la última palabra en materia de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados americanos o interamericanos de derechos humanos para efectos de establecer su jurisprudencia y los criterios que deben de seguir los Estados miembros de la Convención y sobre todo aquellos que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana para efectos de realizar un control de convencionalidad interno. En consecuencia, estas garantías de no repetición, sobre todo por lo que toca a las medidas de adecuación de la normatividad interna a los criterios convencionales, son de suma importancia para ir construyendo o ir edificando un jus constitucional y común interamericano basado en los criterios de derechos humanos de nuestra Corte Interamericana y que todos los países miembros de la Convención tenemos la obligación de establecer hacia el interior de nuestro derecho. Entonces, estas garantías de no repetición son de suma importancia. Y por último, tenemos la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Desde luego que estas medidas implican la obligación que tienen los agentes estatales o el Estado mismo de no dejar en impunidad las violaciones a derechos humanos. Implica la obligación del Estado de remover todos los obstáculos, tanto de facto como de jure, que impidan que se lleve a cabo una investigación puntual de los hechos de violaciones de derechos humanos y de aquellas responsabilidades de las personas que cometieron dichas violaciones. Implica un derecho de acceso a la justicia, un derecho a la verdad de las víctimas y sobre todo un reconocimiento, o más que un reconocimiento, una reestructuración del cumplimiento de las garantías o derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso
o de acceso a un recurso judicial efectivo para hacer valer violaciones a los derechos humanos. Es decir, esta última medida pues está involucrada incluso con otros derechos fundamentales establecidos en la propia convención. Y bueno, todas estas medidas que así vimos de manera muy rápida, porque obviamente también tenemos el tiempo acotado, todas estas medidas forman parte de la reparación integral por violación a derechos humanos. Obviamente, ¿cuáles de ellas, si todas o algunas, se van a implementar? Esto es algo que la Corte Interamericana tiene que determinar en cada caso concreto en atención a lo que se haya demostrado durante el juicio respecto a las circunstancias de la víctima, al daño establecido y a la proporcionalidad en atención a la gravedad del mismo. Porque también lo que hay que comprender, sobre todo en materia de compensación económica, es que la Corte Interamericana ha establecido que la compensación debe ser tal que no implique ni pobreza o enriquecimiento injustificado para ninguna de las partes. En consecuencia, se deben atender a criterios de proporcionalidad y de justicia para efectos de determinar este tipo de medidas compensatorias. Muy bien, ya encaminándonos a la conclusión del tema, me gustaría hacer algunas reflexiones respecto a las implicaciones del concepto de reparación integral en el derecho interno y concretamente en el caso mexicano. En este sentido, me parece que tendríamos que hacer la reflexión desde dos perspectivas, ¿no? Primero, la perspectiva es ¿qué pasa con la obligación de reparar integralmente el daño cuando la Corte Interamericana nos lo obliga mediante una sentencia en la que se condena al Estado mexicano? Pues bien, en este sentido, lo que implica el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana para el Estado mexicano es pues obviamente una obligación de hacer y de cumplir. El Estado mexicano desde luego no puede de alguna manera revisar o modificar lo que la Corte Interamericana le ordene mediante alguna resolución de sentencia. Sin embargo, encontramos cosas interesantes que me parece importante comentar. Por ejemplo, en el caso mexicano, si bien como lo decimos, forma parte de la convención y ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, tenemos que al momento de hacer efectivas las medidas que se establezcan en la sentencia, pues desde luego las medidas restitutorias generalmente me parece que son muy claras y que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlas inmediatamente y tal vez hasta ahí no haya mucho problema, al menos desde el punto de vista de la normatividad interna. Pero donde sí me llama la atención es en relación a las medidas compensatorias, sobre todo aquellas que tienen como consecuencia el pago de una indemnización. ¿Por qué digo esto? Porque en México esta parte se ha establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en su artículo 2 dice lo siguiente, dice, son sujetos de esta ley tales, ¿no? Los poderes, todos los poderes del Estado, etc. Pero en el párrafo 2 dice lo siguiente, dice, los preceptos contenidos en el capítulo 2 y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado mexicano en su caso, en cuanto se refieren al pago de indemnizaciones. Muy bien. Algunos comentarios que me merece esta regulación. Primera, en lo que toca a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana, procederá el pago de la indemnización siempre y cuando sean recomendaciones aceptadas por el Estado mexicano o por las autoridades. Luego entonces tienen que ser aceptadas. No es el caso de una sentencia de la Corte Interamericana. Si estamos ante esta situación, se entiende, dada la redacción de la ley, que se aplicará el capítulo 2 de la misma y las disposiciones pertinentes. Ahora, ¿qué es lo que me parece cuestionable de esto?
que este capítulo segundo establece la manera de establecer el quantum del monto de la indemnización y entre otras cosas establece un tope, creo yo, de 20 salarios mínimos elevados al año que realmente nos remite a la posibilidad de que cuando se establezca la solicitud del otorgamiento de la indemnización, en el procedimiento se pueda cuestionar el quantum establecido por la Corte, o incluso qué pasa si ese quantum es mayor al tope establecido por la ley. Me parece que en principio no hay problema, porque incluso en el caso del derecho interno ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el tope a la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial del Estado es inconstitucional, porque no puede estar topado de antemano. Entonces me parece que ese mismo argumento o esa misma interpretación se tendría que dar en el caso de una indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que sí no me parece es que tenga que entrar su pago, el pago de indemnización tenga que pasar por el tamiz del capítulo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque me parece que eso sería cuestionar una sentencia que desde luego ya constituye res judicata internacional y ya el Estado mexicano no está en condiciones de establecerlo. Ahora, como dice la ley que se le aplicarán también los demás artículos pertinentes, también nos surge la idea, ¿qué pasa si el Estado, cuando se plantea el pago de la indemnización conforme a la ley, se niega a hacerlo? Es decir, tendríamos que llevar a cabo un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como lo marca la Ley Federal Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque si es así, pues permítanme decirle, eso es un contrasentido, porque como lo dije antes, ya tenemos una cosa juzgada internacional que obliga al Estado mexicano a compensar o integrar esa indemnización. Entonces, me parece que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no es la vía idónea para establecer los mecanismos de cumplimiento de las sentencias interamericanas cuando de indemnizaciones se trata. Hasta ahí dejo el comentario. Ahora, otra reflexión es qué pasa en el plano interno, es decir, cómo impacta los criterios de reparación integral del sistema interamericano en el plano interno mexicano. Primero, podemos comentar lo siguiente. La Constitución, como ustedes bien lo saben, desde la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, establece en su párrafo tercero del artículo primero constitucional que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Perdón, ese es el párrafo segundo. El tercero dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Luego entonces hay una obligación constitucional de reparar las violaciones a los derechos humanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en México, incluso mediante un control de convencionalidad, se puedan reparar las violaciones de derechos humanos sin tener que llegar al sistema interamericano y a una resolución de la Corte Interamericana? Porque, como lo hemos dicho y como la misma Corte Interamericana lo ha dicho, es una corte subsidiaria, ¿sí? Es una corte extraordinaria. Lo que se debe hacer es un control de convencionalidad y lo que debemos hacer en cada estado miembro de la convención es aplicar los derechos y garantías de la convención en el plano interno. Ahora, ¿cómo se le hace en México? Aquí está la pregunta. Sabemos de antemano que el juicio protector de los derechos humanos en México por antonomasia es el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, en su artículo 77, establece lo siguiente. Los efectos de la concesión del amparo serán, fracción 2 concretamente. Bueno, fracción 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Entonces, tiene un efecto restitutorio. Es decir,
el amparo tiende a restituir en el goce del derecho o garantía violada. Pero ¿qué pasa con la compensación y las otras medidas que integran la reparación integral, valga la redundancia, de la violación a un derecho humano o del daño? La fracción dice que cuando es de carácter negativo o implica una omisión, tiene como función obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata, es decir, otra vez restitución, pero no hay indemnización, no hay compensación justa, no hay medidas de satisfacción, etcétera, 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 que de alguna manera, ya por formar parte de la jurisprudencia interamericana, pues vincula a los estados parte y concretamente a las autoridades jurisdiccionales. Entonces, el juicio de amparo no es el medio idóneo para obtener una reparación integral a la violación de derechos humanos. Y esto llama mucho la atención porque incluso dentro de la evolución de la doctrina de la reparación integral de derechos humanos en el sistema interamericano, muchos de los criterios no solamente estaban vinculados al artículo 63.1, sino al artículo 8, al artículo 25, que tenían que ver, como ustedes bien saben, con los medios procesales para reivindicar violaciones a los derechos humanos, ¿no? Para tener acceso a la justicia y con ello también tener acceso a una reparación. Y curiosamente, pues nuestro medio procesal idóneo en México, o más efectivo, entre comillas, para la protección de los derechos humanos, es el juicio de amparo, y este no es un medio que nos sirva para obtener algo más allá de la restitución en el goce del derecho conculcado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado mexicano para efectos de cumplir con esta obligación de reparación de los derechos humanos? Pues expidió la Ley General de Víctimas, que en términos generales me parece un gran avance dentro del derecho mexicano, que desde su artículo primero pues establece que esta ley se expide con fundamento en lo que establece el párrafo tercero del artículo primero, es decir, definitivamente se refiere a la reparación del daño sufrido por violación de derechos humanos. Además, la Ley General de Víctimas establece que las reparaciones o las indemnizaciones a las que se refiere se darán a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos. Entonces es un avance, ¿sí? Otro avance que tiene la Ley General de Víctimas es que en el mismo artículo primero de la ley, en el párrafo tercero, establece que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Como ustedes pueden ver, la Ley General de Víctimas incorpora las medidas o varias de las medidas que implican la reparación integral del daño por violación de derechos humanos del sistema interamericano, lo cual, como lo he venido diciendo, es un gran avance. ¿Cuál es el punto que no me queda muy claro de la Ley General de Víctimas? Que cuando uno la estudia o la lee, como que queda de alguna manera muy difuso de quiénes o en qué casos se puede demostrar la violación de derechos humanos que amerite una indemnización en términos de la propia ley, porque en principio parece que va muy encaminada a las violaciones, o mejor dicho, a las víctimas de delitos o de violaciones graves de derechos humanos. Y esta es una bifurcación que en lo particular me parece negativa, porque a veces pareciera que existen derechos humanos de primer nivel o de segundo nivel. Y claro, se entiende, ¿no? Una desaparición forzada es una violación gravísima de los derechos humanos que desde luego requiere una atención especial. Pero en ocasiones también, por ejemplo, una vinculación a proceso con prisión preventiva arbitraria, violentando el debido proceso, pues también es una violación a un derecho humano que tal vez no tenga un impacto tan fuerte, pero que desde luego trae un daño físico, moral, o sea, físico en el sentido psicológico, tal vez, moral en el sentido del honor o la honra de la persona que arbitrariamente es vinculada a un proceso con prisión preventiva, económico por el lucro cesante, por la pérdida del empleo, un daño familiar, un daño a la armonía, etc. ¿Y qué sucede en estos casos? La misma
La misma Ley General de Víctimas dice que tratándose de prisión preventiva, cuando hay violación a los derechos humanos, procederá incluso cuando haya error judicial, así lo dice, pero establece siempre y cuando lo determine la autoridad judicial. Y ese siempre y cuando lo determine la autoridad judicial me parece que todavía está como que muy difuso, porque no dice cuál autoridad judicial. A manera de hipótesis yo diría que si una persona es privada, o mejor dicho, es vinculada arbitrariamente a un proceso en donde además se le impone como medida de precaución la prisión preventiva, y esto se hace violentando derechos fundamentales del debido proceso, y se lleva a cabo un juicio de amparo que tarda 4, 5, 6 meses en resolverse y le da la razón al quejoso, lo restituye en el goce y establece la violación al debido proceso en el caso concreto. En ese sentido tendríamos que esta persona fue víctima de una violación al debido proceso que tuvo unas repercusiones que no solamente se van a reparar por la simple restitución en el goce de su libertad, porque eso está bien, pero ¿qué pasa con esos 6 meses, 8 meses de su vida? ¿Qué pasa con el lucro cesante? ¿Qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa con el daño a la familia? ¿Qué pasa con el daño a la honra? Entonces, la pregunta sería, ¿basta la sentencia concesoria del juicio de amparo para poder acudir ante el sistema de la Ley General de Víctimas para exigir una indemnización o compensación justa que implique una reparación integral del daño cometido? No me queda muy claro, pero desde luego que serán las autoridades jurisdiccionales mexicanas, precisamente las mismas autoridades jurisdiccionales en materia de amparo, las que tienen que ir integrando toda esta doctrina de reparación integral del daño en materia de violación de derechos humanos, para que la hagan consistente en el plano interno y no tener que acudir o tratar de acudir siempre al sistema interamericano, porque como lo hemos venido diciendo, el sistema interamericano es subsidiario. Entonces lo mejor es que ya en México a nivel interno los tribunales vayan tomando en cuenta estas medidas, ¿sí?, que integran la reparación integral del daño en cada una de sus resoluciones en las que encuentren violaciones a todos los derechos fundamentales de las personas, tanto reconocidos en sede internacional como en sede nacional. Hasta aquí sería mi reflexión. Espero que haya sido de interés y espero que nuestras autoridades jurisdiccionales vayan de alguna manera, como lo dije, implementando esta doctrina de la reparación integral del daño en todas y cada una de las violaciones en materia de derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.